Hola con todos, el tema de este video es infección por Helicobacter pylori. Les hablaré acerca de la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. En primer lugar, unos datos rápidos acerca de la epidemiología. La gastritis por Helicobacter pylori afecta a 2/3 de la población mundial y de los pacientes infectados, la mayoría va a presentar manifestaciones clínicas, sea de gastritis aguda, pero principalmente de gastritis crónica. ¿Cuál es la importancia de saber reconocer, diagnosticar y tratar oportunamente la infección por Helicobacter pylori? De esta manera vamos a poder prevenir el desarrollo de enfermedad ulcerosa péptica del estómago y principalmente del duodeno, gastritis crónica, y con esto vamos a prevenir el desarrollo de gastritis atrófica, de metaplasia y en última instancia, lo que le sigue a la metaplasia, el desarrollo de displasia y adenocarcinoma gástrico. Y adicionalmente, vamos a tratar adecuadamente la inflamación que genera la infección por Helicobacter pylori a nivel del estómago. Y de esta manera vamos a evitar o vamos a disminuir el riesgo de que el paciente desarrolle linfoma MALT del estómago, que está directamente relacionado. Entonces, vamos en segundo lugar con la fisiopatología. Primero, ¿cómo se transmite la infección por Helicobacter pylori? La bacteria va a ingresar por la boca y puede ser a través de la vía fecal oral, de la vía oral a través de besos, o de la vía gastro-oral, a través del contacto con el vómito de pacientes infectados. Entonces, una vez que la bacteria ha llegado al tracto gastrointestinal, el primer lugar y donde va a sentarse principalmente es el antro gástrico. Bien, y en el antro gástrico, para ser específicos, o más bien a nivel del estómago, donde va a ubicarse específicamente, va a ser en la capa de moco que recubre el epitelio gástrico. Esta capa de moco, recordemos, es lo que le protege al epitelio, lo que le protege a la mucosa de entrar en contacto con las secreciones ácidas, con el ácido clorhídrico y la pepsina, lo cual evita daños a nivel epitelial. Y se van a preguntar, pero ¿no se supone que el estómago, debido al ácido, es una zona estéril? ¿Cómo es que esta bacteria logra proliferar en el estómago y logra infectarlo? Pues a eso vamos. Eso se debe a los factores de virulencia que tiene esta bacteria. Primero les voy a hablar del que le permite sobrevivir a este ambiente tan hostil como lo es el estómago. Y esto lo consigue a través de una enzima, la cual se denomina la enzima ureasa, que recubre o que está en la superficie de la bacteria. Esta enzima ureasa, como el nombre lo indica, va a descomponer urea en amoníaco y en dióxido de carbono. El amoníaco, recordemos, el amoníaco, recordemos que va a capturar iones de hidrógeno, hidrogeniones, con lo cual va a formar amonio. Y esto le permite alcalinizar el medio que le rodea. Es así que no va a entrar en contacto directamente con el ácido, sino que siempre va a estar recubierto por una zona con un pH más alto, un pH más alcalino, más favorecedor para su supervivencia. Adicionalmente, la bacteria va a presentar eh, adhesinas como SAB-A y BABA que le van a permitir adherirse a la capa de moco y también al epitelio y va a presentar otros factores de virulencia como lo son las toxinas BAC-A y CAG-A. En el caso de la BAC-A va a generar un efecto directamente citopático, generando vacuolización, lo cual puede generar la muerte celular y también inducir inflamación. Por otro lado, la toxina CAG-A, que es introducida en el interior de las células a través de un sistema de secreción que es conocido como T4SS, va a generar cambios en lo que es la proliferación celular, también va a generar inflamación, va a generar liberación de citocinas proinflamatorias, lo cual va a modular la respuesta inmunitaria. Inicialmente, cuando
se instala la primoinfección, el infiltrado inflamatorio va a ser predominantemente neutrofílico. Pero toda infección aguda, bueno, la mayoría de los casos de infección aguda van a progresar a infección crónica, en donde vamos a evidenciar una mayor cantidad de infiltrado de tipo linfocitario, al igual que de células plasmáticas. Entonces, ¿cómo la infección por Helicobacter pylori va a generar úlceras? ¿Cómo se instala, cómo se desarrolla la enfermedad ulcerosa péptica? Es importante saber aquí que hay varios mecanismos que conducen al desarrollo de úlceras. Puede ser directamente los efectos citopáticos que tiene la bacteria a nivel de las células epiteliales, o puede también deberse a lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, debido a este mecanismo que les mencioné recientemente, que es la alcalinización a través de la ureasa a nivel del antro, esto va a generar que incremente el pH, se alcalinice a nivel local, y esto va a ser detectado por quimiorreceptores presentes en el antro. Estos quimiorreceptores van a detectar entonces que no, esto no es normal, no es normal que a nivel del estómago el pH sea alto, tiene que ser más ácido. Entonces, en consecuencia, las células G van a producir gastrina, porque falsamente detectan que hay un pH más alcalino, pero esto es debido al efecto que tiene la ureasa de Helicobacter pylori. Entonces, se produce más gastrina, al menos inicialmente. Y esta gastrina va a viajar por la sangre hasta llegar al fondo y el cuerpo gástrico, en donde va a actuar directamente en las células parietales y también en las células similares a las enterocromafines, lo cual va a tener un efecto potenciador de la secreción de ácido clorhídrico. Entonces va a llegar más ácido clorhídrico hacia el duodeno inicialmente. Eso es lo que predispone al desarrollo de úlceras duodenales. Posteriormente, a medida que la infección va avanzando, ya incrementa el riesgo del desarrollo de úlceras a nivel del cuerpo, del estómago, a nivel del estómago en general. Pero principalmente vamos a ver úlceras duodenales a través de este mecanismo, que es importante saber que el Helicobacter pylori no suele infectar el duodeno, sino que el desarrollo de las úlceras se debe a este aumento de la secreción de ácido gástrico que llega hacia el duodeno. La gastritis crónica, por otro lado, se va a deber a todos estos mecanismos, principalmente modulados por las toxinas BAC-A y CAG-A, que van a generar inflamación crónica. Y entonces esta gastritis crónica va a generar daños a nivel del epitelio, a nivel de las glándulas, y esto va a conducir a una gastritis atrófica en última instancia. Bien, va a destruirse completamente la funcionalidad del estómago. Con lo cual no solo va a disminuir la producción de ácido, sino también la producción de, por ejemplo, factor intrínseco, lo cual va a predisponer el desarrollo de deficiencia de vitamina B12. Y así como disminuye la cantidad de células productoras de ácido, o más bien debido a este mecanismo, debido a este daño, la infección va a ascender desde el antro hacia el resto del estómago. Y entonces esta inflamación crónica va a dar lugar o incrementa el riesgo de que se desarrolle metaplasia como un mecanismo, eh, por así decirlo, adaptativo que tiene la mucosa para sobreponerse a este ambiente adverso, a este ambiente hostil. Pero esta metaplasia que se desarrolla, esta metaplasia de tipo intestinal, donde vamos a ver un epitelio similar al que se evidencia en el intestino delgado, esta metaplasia intestinal, si no se logra controlar la inflamación crónica a tiempo, puede conducir a una displasia. Y la displasia, de igual manera, si no se controla el estímulo, va a conducir al adenocarcinoma. Asimismo, como les mencioné al inicio, la inflamación crónica, debido al infiltrado linfocitario y a la estimulación continua por los antígenos del Helicobacter pylori, va a predisponer el desarrollo del linfoma MALT.
Entonces, eso es lo que corresponde a la fisiopatología. Vamos con las manifestaciones clínicas. En cuanto a la gastritis aguda, lo que ocurre inicialmente cuando el paciente se infecta por Helicobacter pylori, de esto tenemos que decir que puede ser asintomática o puede provocar síntomas de dispepsia, los cuales suelen ser autolimitados. Esto no significa que la infección es autolimitada, ojo, sino que los síntomas van a desarrollarse al menos inicialmente y pueden desaparecer o pueden mantenerse a lo largo de la infección cuando ya pasa la fase crónica. Y entonces es importante saber qué es la dispepsia. La dispepsia, o lo que el paciente nos refiere como, o que nosotros interpretamos como dispepsia, va a ser molestia abdominal epigástrica principalmente, sensación de distensión abdominal, eructos, náuseas y algo que es característico es lo que corresponde a la saciedad temprana. Son síntomas comunes que los pacientes nos van a reportar cuando tienen infección por Helicobacter pylori. Y esta dispepsia no solo va a presentarse en la fase aguda, sino también en la fase crónica de la infección. Entonces tenemos manifestaciones duodenales en los cuales, además de la dispepsia, vamos a tener también las manifestaciones debidas a las úlceras. Y cuando la úlcera es gástrica, lo característico es que el paciente va a presentar dolor epigástrico al ingerir alimentos durante sus comidas. Mientras que si se trata de una úlcera duodenal, lo característico es que sea un dolor postprandial epigástrico que se instala de 90 minutos a 3 horas después de haber ingerido alimentos. En las manifestaciones extra gastrointestinales fuera del tracto, vamos a tener anemia por deficiencia de hierro debido a la atrofia a nivel estomacal y la consecuente hipocloridia, lo cual va a afectar la disponibilidad del hierro. También púrpura trombocitopénica idiopática. Se ha visto que algunos pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori desarrollan púrpura trombocitopénica, y esto puede deberse a un mecanismo de mimetismo molecular. También, debido a la falta de factor intrínseco en la gastritis atrófica que puede producirse, va a haber deficiencia de B12. ¿Cuáles son las complicaciones de la infección por Helicobacter pylori? Principalmente cuando ya se desarrolla una enfermedad ulcerosa péptica, va a ser hemorragia, lo cual puede detectarse como melenas, cuando las heces son negras, hematemesis, e incluso si el sangrado llega a ser significativo, puede darse inestabilidad hemodinámica y el paciente puede fallecer rápidamente. Perforación del estómago, lo cual puede evidenciarse como peritonismo. También podemos evidenciar elevación de enzimas pancreáticas, especialmente cuando se da una perforación debido a una úlcera en el duodeno, o elevación de transaminasas cuando hay una perforación a nivel del estómago que afecta al lóbulo izquierdo del hígado. También obstrucción pilórica debido a la inflamación que se asocia a la úlcera, y esto se va a manifestar como náuseas, vómito, distensión epigástrica y pérdida de peso. En cuanto a los hallazgos en la endoscopía, es importante mencionar que el 50% de los pacientes con infección por Helicobacter pylori no van a presentar hallazgos, pero los que sí presentan pueden presentar eritema, mucosa gástrica friable, nodularidad antral difusa, úlceras, cicatrices, focos de hemorragia e incluso tumores. En cuanto a la histología, este es importante para poder establecer la presencia, severidad y extensión de la gastritis, también evidenciar metaplasia, linfoma y carcinoma. Es importante mencionar que casi todos los pacientes van a presentar gastritis en la histología, con predominancia de linfocitos y células plasmáticas. El diagnóstico definitivo se va a dar al demostrar la presencia de bacilos espirales típicos en la biopsia, que realmente con hematoxilina y eosina es difícil poder visualizarlos. También es importante mencionar que el uso de antibióticos
puede dar lugar a un cambio en la morfología del Helicobacter pylori y en lugar de detectarlos como bacilos espirales, vamos a detectarlos como bien solo bacilos o como cocoides. Ya, entonces vamos ya con la parte del diagnóstico. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar exámenes de detección del Helicobacter pylori? Primero tenemos el que se le haya diagnosticado al paciente con linfoma MALT de la zona marginal a nivel del estómago, enfermedad ulcerosa péptica actualmente, historia previa de enfermedad ulcerosa péptica sin haber documentado erradicación del Helicobacter pylori y cáncer gástrico a edad temprana. Otras posibles indicaciones son las siguientes. Paciente con menos de 60 años, con dispepsia no investigada y sin signos de alarma, antes del inicio de terapia crónica con AINES o aspirina. Algo que es importante mencionar aquí, que no dije antes, es que cuando se combina infección por Helicobacter pylori e ingesta de AINES, esto incrementa mucho el riesgo de que el paciente desarrolle enfermedad ulcerosa péptica. También otra indicación es deficiencia de hierro no explicada y trombocitopenia autoinmune. Un aspecto que es importante tener a consideración en cuanto al abordaje diagnóstico es que si realizamos los exámenes durante o mientras el paciente está recibiendo terapia anti-Helicobacter pylori, esto va a aumentar el riesgo de falsos negativos. Por lo tanto, lo recomendable es que el paciente o es más bien que los exámenes se realicen al menos 4 semanas después de que el paciente haya descontinuado la terapia con bismuto y con antibióticos como claritromicina, metronidazol, amoxicilina, los que están normalmente indicados para el Helicobacter pylori, y 1 a 2 semanas después de haber descontinuado IVPs como meprazol o pantoprazol. Esto con el objetivo, como les menciono, de evitar falsos negativos, puesto que la cantidad de Helicobacter pylori detectable va a ser menor si es que el paciente está en terapia, está recibiendo terapia en ese momento. Bien, entonces, eh, este algoritmo es muy útil para guiar la realización de exámenes en el paciente que estamos sospechando tiene Helicobacter pylori. Entonces, el primer paso es determinar si es que el paciente tiene o no indicación de endoscopía superior. Bien, si es que el paciente va a recibir, va a estar sujeto a endoscopía superior, entonces nos tenemos que preguntar si es que hay presencia de cualquiera de estos: sangrado activo de una úlcera, uso reciente de IVP, antibiótico, bismuto, o si es que hay una anomalía visible que requiera biopsia gástrica. Si hay presencia de cualquiera de estos, lo siguiente es realizar biopsia gástrica y estudio histológico de la muestra. Bien, si es que este no es el caso, si es que el paciente se le realiza la endoscopia, pero no se cumple ninguno de estos, pues aquí vamos a realizar un test de ureasa de biopsia, que ya les voy a explicar más adelante en qué consiste. Ya, entonces, si es que se realiza la biopsia y el estudio histológico y detectamos Helicobacter pylori, entonces realizamos el diagnóstico de Helicobacter pylori. Pero si es que no encontramos durante el estudio histológico Helicobacter pylori o no se realizó la biopsia, entonces lo siguiente es realizar un test de aliento con urea o un test de antígeno en heces. Y ahí si es que encontramos positivo cualquiera de estos, pues se realiza el diagnóstico. Pero si es negativo, ya no se requieren más exámenes. Y en el caso del test, o sea, de si realizamos test de ureasa de biopsia, si es positivo, pues de igual manera diagnóstico de Helicobacter pylori. Si es negativo, no requiere más exámenes. Por otro lado, si es que no está indicada endoscopía superior, los exámenes que vamos a realizar va a ser o bien el test de aliento con urea o bien el test de la detección de antígeno en heces. Si es que es positivo, diagnosticamos. Si es que es negativo, nos preguntamos si es que ha habido uso reciente de IVPs, antibióticos o bismuto. Si la respuesta es sí, vamos a repetir el test de aliento con urea o antígeno en heces al menos 4 semanas después de haber descontinuado estos medicamentos.
Si es que es positivo, pues realizamos el diagnóstico. Si es que es negativo para cualquiera de estos, no requiere más exámenes. El paciente no tiene Helicobacter pylori con alta probabilidad. Algo que es importante mencionar es que si es que el paciente ya se le ha diagnosticado previamente la infección y a pesar de dos o más cursos de antibióticos no logra, eh, o más bien la infección persiste a pesar de dos o más cursos de antibióticos, lo indicado es realizar una endoscopía, tomar una muestra para cultivo y antibiograma. Bien, entonces algunas consideraciones en cuanto a los exámenes diagnósticos a realizar. Primero tenemos los invasivos, que es cuando se obtiene cuando se realiza endoscopía. En el caso del test de ureasa, este consiste en que se toma la muestra a través de la endoscopía y se introduce esta muestra en un medio con urea. Bien, y un reactivo que cambia de color con la alcalinización del pH. Entonces, si es que ocurre un cambio de color debido a la alcalinización del pH del medio, en menos de 24 horas, esto es positivo. Esto lo que nos está indicando es que hay presencia de ureasa, lo cual indica infección de manera indirecta, o sea, lo cual nos está indicando de manera indirecta que hay presencia de Helicobacter pylori. Este test tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 90 al 95% respectivamente. En cuanto a la histología, esta nos permite diagnosticar la infección y además las lesiones asociadas, como puede ser gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia, linfoma MALT y adenocarcinoma. Tiene una sensibilidad y especificidad del 95 y 98% respectivamente. El cultivo bacteriano tiene alta especificidad, pero baja sensibilidad debido a la dificultad para cultivar a la bacteria. Ya saben que este examen, o más bien que la realización de cultivo está principalmente indicada para pacientes que tienen falla terapéutica. Ya. En cuanto al PCR de la biopsia, puede ser una opción a considerar, pero su uso está limitado debido al costo elevado de este examen. En el caso de los exámenes no invasivos, tenemos primero el test de aliento de urea, el cual de igual manera vamos a detectar la actividad de la ureasa. Y esto se realiza a través de que le damos al paciente urea, en la cual el carbono de la urea está marcado con un isótopo de 13C o 14C de carbono, y entonces la urea, una vez que llega al estómago, si es que hay presencia de Helicobacter pylori, va a ser metabolizado por la ureasa, que va a producir dióxido de carbono y amoníaco. Entonces este dióxido de carbono va a estar marcado con este isótopo 13C o 14C y es el que se detecta en el aliento. En niños y en mujeres embarazadas se prefiere utilizar el isótopo 13C, ya que no es radiactivo, mientras que el isótopo 14C es un isótopo radioactivo. Si bien es cierto, la radiación o la dosis de radiación que produce es muy baja, es realmente equivalente a un día de exposición a radiación de fondo, que es a lo que estamos expuestos todos. Presenta sensibilidad y especificidad de 88 para sensibilidad y del 95 al 100% de especificidad, respectivamente. Eh, Hay mayor riesgo de falsos negativos, como les mencioné, en pacientes que toman IVP, bismuto o antibióticos durante la realización de este test y también durante la realización del test cuando el paciente está con un sangrado activo de una úlcera. Por otro lado, tenemos el test de antígeno en heces. Este es el examen más costo efectivo de todos ellos. Es útil para establecer el diagnóstico y también para confirmar la erradicación, al igual que el test de ureasa. Tiene una sensibilidad y especificidad comparable al test de aliento con urea, que es de 94 y 97% respectivamente. El test de confirmación de la erradicación se debe realizar 4 semanas después de haber descontinuado antibióticos y 1 o 2 semanas después de descontinuar los IVPs, como les mencioné. La especificidad va a disminuir con la presencia de sangrado activo, pero la sensibilidad se va a mantener. Bien, entonces eh, es importante que en todo paciente
que haya sido tratado se confirme posteriormente la erradicación de la infección. Para esto los test preferidos son el test de aliento con urea, el test de antígeno en heces y el examen basado en endoscopía solo si es que la endoscopía esté indicada por otra razón, no sencillamente el querer confirmar que está erradicada la infección. Bien, y como les mencioné, biopsia para cultivo y sensibilidad si es que hay falla terapéutica, al menos 2 cursos de antibióticos. Bien, entonces, detectamos la infección. Todo paciente con evidencia de infección activa debe recibir tratamiento para prevenir todas las complicaciones que les he mencionado. Para la elección del régimen antibiótico terapéutico es importante que tengamos en consideración los factores de riesgo para resistencia a macrólidos y también considerar si es que el paciente tiene alergia a penicilinas. Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Exposición previa a terapia con macrólidos o resistencia local alta a claritromicina de 15% o más, o tasa de erradicación baja con claritromicina, que es menos de 85% o menos. Bien, si es que está presente cualquiera de estos, pues lo recomendable es no utilizar terapia basada en claritromicina. Y si es que el paciente tiene alergia a penicilina, es recomendable no utilizar amoxicilina. Entonces, un algoritmo fácil. Si es que presenta factores de riesgo para resistencia a los macrólidos, está indicada la terapia cuádruple con bismuto, que ya les voy a explicar más adelante. Y si es que no presenta factores de riesgo, pues vamos a considerar la triple terapia con claritromicina o podemos considerar de igual manera la terapia cuádruple con bismuto. Ya para pacientes con alergia a la penicilina, vamos a sustituir la amoxicilina por metronidazol. Y ahí, si es que el paciente ha estado expuesto a metronidazol en los últimos años, vamos a agregarle bismuto. Ya, entonces, veamos los regímenes o los esquemas terapéuticos basados en claritromicina. El esquema que más suele utilizarse esta es la triple terapia con claritromicina, que consiste en 14 días, 2 veces al día, claritromicina más amoxicilina más un IVP. La otra es la terapia concomitante, que es 10 a 14 días de claritromicina, amoxicilina, metronidazol y un IVP. Se ha visto que la erradicación es mayor con la terapia concomitante al compararla con la triple terapia, lo cual se evidencia en este metaanálisis. Después tenemos otros dos esquemas que realmente no son los más utilizados. Está la terapia híbrida y la terapia secuencial. La terapia híbrida consiste en amoxicilina más IVP por 7 días, seguido de amoxicilina más claritromicina más metronidazol más un IVP por 7 días. La terapia secuencial es parecida, es 5 días de amoxicilina más IVP, seguido de claritromicina más metronidazol más un IVP por 5 días. La terapia cuádruple con bismuto consiste en subsalicilato de bismuto más metronidazol más tetraciclina o doxiciclina más un IVP por 14 días, en el cual los antibióticos se van a dar 4 veces al día, mientras que el IVP va a darse solo 2 veces al día. Por último, tenemos la terapia basada en levofloxacino, que no es la más utilizada debido a la resistencia en aumento. No se recomienda utilizar a menos que se evidencie sensibilidad o se conozca tasa de resistencia local menor al 15%. Aquí de igual manera tenemos una triple terapia que consiste en levofloxacino más amoxicilina más IVB por 10 a 14 días. Cuádruple terapia en la cual se cambia la amoxicilina por doxiciclina y nitazoxanida, que normalmente es un medicamento que se utiliza como antiparasitario, antiprotos, para infecciones por protozoarios. La terapia secuencial consiste en amoxicilina más IVB por 5 a 7 días, seguido de levofloxacino más amoxi más metro más IVP por 5 a 7 días. Aquí puede encontrar las dosis, la duración
y si es que está aprobado por la FDA. Ya, actualmente está incrementando el uso de el vonoprazán, que es un nuevo medicamento inhibidor de la bomba de protones, pero por un mecanismo diferente a los IPPs tradicionales. Aquí la terapia que puede considerarse es claritromicina más amoxicilina más vonoprazán. El vonoprazán, en este caso, sustituyendo a un IVP. Eh, Algo que es importante considerar es que la terapia anti-Helicobacter pylori, una gran cantidad de pacientes, en el 50% de ellos, van a tener efectos adversos, los cuales principalmente van a ser gastrointestinales. Como pueden ver aquí, la mayoría va a ser náuseas, vómito, diarrea, malestar abdominal. Algunos específicos, por ejemplo, la claritromicina y el metronidazol, van a asociarse a un sabor metálico al recibir el medicamento. También la claritromicina puede generar dolor de cabeza, al igual que el metronidazol. La tetraciclina puede generar fotosensibilidad, irritación esofágica. Recuerden que la tetraciclina puede generar úlceras en el esófago, por eso no es el medicamento que más se suele utilizar. Los inhibidores de la bomba de protones realmente no suelen presentar muchos efectos adversos, al menos al corto plazo. El subsalicilato de bismuto es importante mencionar al paciente que va a presentar heces oscuras y esto no significa que está sangrando, también lengua oscura y estreñimiento. Estos son los efectos adversos más comunes, pero también es importante considerar los efectos adversos graves. Por ejemplo, con la amoxicilina, los pacientes con alergia pueden presentar anafilaxia. La claritromicina y la levofloxacina, recordemos que están asociados a prolongación del QT. Metronidazol puede generar neuropatía periférica, pero principalmente cuando se usa de manera prolongada. También recuerden la reacción tipo disulfirano. Si es que el paciente toma alcohol eh, de manera regular, es importante decirle que no debe tomar alcohol al estar recibiendo o al estar ingiriendo metronidazol, puesto que puede presentar una reacción poco agradable. Las fluoroquinolonas, en este caso específicamente el levofloxacino, va a presentar o puede presentar tendinitis y ruptura del tendón, principalmente del tendón de Aquiles, y eso principalmente. También saber que los inhibidores de la bomba de protones pueden generar a largo plazo osteoporosis, deficiencia de B12 e incrementa el riesgo de infección por Clostridium difficile debido a que disminuye la acidez del estómago y esto favorece el ingreso de microorganismos. Bien, eso principalmente. Ya, en pacientes que presentan falla terapéutica, que suelen ser el 20% de los mismos, eh, es importante evaluar si es que hay algún factor que esté impidiendo que la terapia sea exitosa, como por ejemplo una adherencia baja al tratamiento por parte del paciente, o bien que haya resistencia por parte de la bacteria a los antibióticos que les estemos dando, principalmente macrólidos o levofloxacino. Algunas consideraciones en cuanto a la terapia de rescate que vamos a utilizar en estos pacientes es que vamos a evitar los antibióticos que se hayan dado previamente en los regímenes previos, a excepción de la amoxicilina, puesto que no se ha visto que haya una alta incidencia de resistencia del Helicobacter pylori hacia la amoxicilina. Bien, entonces, si es que hay alergia a la amoxicilina, es importante determinar si es verdaderamente una alergia y para ello, en estos casos, se recomienda referir al paciente al alergólogo. Si es que, bueno, ya les he mencionado creo que 3 veces este punto, pero cabe repetir, si es que ya ha recibido 2 o más cursos terapéuticos o de antibióticos fallidos, hay que realizar cultivo y antibiograma. Si es que el paciente presenta, o más bien, si es que se detecta resistencia a metronidazol, esta no suele alterar significativamente la respuesta al tratamiento,
Pero aquí se recomienda incrementar la dosis de 1,5 a 2 gramos de metronidazol o aumentar la frecuencia de administración o la duración de la terapia. Vamos a considerar un incremento de la dosis de IVP. Si es que estamos dando una vez al día, pues vamos a incrementar a 2 veces al día. Vamos a dar IVPs más potentes y que sean menos dependientes a el acitocromo P2C19 para incrementar su concentración en sangre. Estos son esomeprazol o rabeprazol. O bien vamos a considerar sustituir el IVP por vonoprazano. Entonces, ¿cuáles son las terapias de rescate que suelen utilizarse? Tenemos primero la terapia cuádruple con bismuto durante 14 días, si es que recibieron previamente terapia basada en claritromicina, terapia basada en levofloxacino, si es que recibieron previamente la que es basada en claritromicina o en bismuto. Esta les está en diapositivas más atrás. Terapia dual de alta dosis que consiste en amoxicilina 2 gramos dividido en 3 dosis o en 4 dosis más un IVP por 14 días. Terapia triple con rifabutina que consiste en rifabutina más amoxicilina más IVP 2 veces al día por 14 días. O bien terapia basada en claritromicina, a la cual le vamos a añadir bismuto y vamos a cambiar amoxicilina por tetraciclina. No es la más utilizada. Ya casi para finalizar, en cuanto a terapias adyuvantes, no hay evidencia suficiente, no hay evidencia sólida que nos permita recomendar cualquiera de estas posibles terapias, como lo son las estatinas y los probióticos, que se ha visto podrían tener beneficio, pero al no haber suficiente información, suficiente evidencia que confirme que que presentan eficacia para esta infección, pues no se puede realizar una recomendación hasta este momento. Para pacientes embarazadas con infección por Helicobacter pylori, el tratamiento principal va a consistir en supresión de ácido mediante IVPs. No puedo decir que no se recomienda por completo el uso de antibióticos, pero lo ideal es retrasar su uso hasta después del parto para evitar cualquier efecto adverso. Se ha visto que la claritromicina, la amoxicilina y el metronidazol presentan bajo riesgo de eventos adversos después de las 14 semanas de embarazo. Aún así, no se puede decir que son completamente seguros para el feto. Entonces, aquí es importante individualizar de acuerdo a la severidad del cuadro de la paciente. Pero lo ideal es solo tratar los síntomas mediante IVPs al suprimir el ácido y dejar los antibióticos para después del parto. Y eso ha sido todo. Si el video fue de tu agrado y lo más importante, si te sirvió, te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas.